Dios Padre, Todopoderoso, Dios eterno. Este momento es solemne para nosotros, porque al invocar el nombre de Jesucristo estamos suplicando que tu Espíritu Santo realice una obra milagrosa en nuestros corazones y mentes, porque nos acercamos a tu santa palabra y hemos de hacerlo con temor y con reverencia. Al exponer tu santa palabra, te rogamos que nos libres de desviarnos de tu verdad. No nos permitas tropezar en el error que lleva a la condenación, sino perseverar en la verdad de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Tú desde los cielos miras y conoces nuestra situación particular, lo que hay en nuestras mentes y corazones. Tú ves qué es lo que nos aflige, cuáles son nuestras debilidades, nuestros miedos. Tú ves si hay confusión. Tú ves, Señor, todas estas cosas y necesidades, y tú también ves que tenemos un enemigo que ataca y que obstaculiza nuestro avance. Por tanto, rogamos, reprende, Dios mío, las obras del enemigo, apártale, y que podamos concentrarnos en ti y en tu palabra y recibir tu bendición. Confiados en tu promesa y en tu mucha misericordia, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como los hermanos habían anunciado, esta noche estamos empezando una serie de predicaciones basadas en el libro del profeta Joel. Por esto vamos a ir a Joel, capítulo 1. Como les decía en la serie anterior, mi petición al Señor y la de ustedes también debe ser que Él nos dé ese entusiasmo al acercarnos a su palabra, que en toda esta serie de predicaciones tengamos una actitud correcta de enséñame, Señor, guíame, Señor, aliméntame, porque eso es la exposición de la palabra de Dios, es el medio por el cual el rebaño del Señor es alimentado, y es también el medio por el cual las almas de los inconversos son tocadas por Dios y transformadas por su poder. Que esta sea nuestra oración. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Nosotros que creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada y que eso vamos a corroborarlo en las mismas escrituras, debemos también reconocer que Dios también decide a quiénes usar. Nosotros creemos y sabemos, como en la mañana nos lo recordaban, que las Sagradas Escrituras se escribieron en un
lapso de tiempo muy largo, alrededor de 1500 años, y que para escribir las Sagradas Escrituras se utilizaron 40 personas de muy diferentes ambientes. Pero creemos que el Señor inspiró todo esto. Lo que les decía es que creemos que Él supo a quién utilizar y que incluso los nombres utilizados en la Biblia tienen un propósito. El nombre Joel, solo el nombre del profeta nos invita a hacer una reflexión. Joel significa Jehová es Dios. Estuve haciendo una búsqueda del nombre Jehová y en el Antiguo Testamento se usa 5.840 veces el nombre del Señor. Y quisiera, ya que vamos a hablar de esto y hacer una pequeña reflexión en esto, en el nombre del profeta que nosotros vamos a estar estudiando. Joel significa Jehová es Dios. Algunos otros le han dado el significado de aquel cuyo Dios es Jehová. Pero entonces, ¿quién es Jehová? ¿Qué sabemos nosotros de este nombre Jehová? Sabemos que las Escrituras fueron escritas del Antiguo Testamento en su mayor parte en hebreo. El nombre de Dios que nosotros tenemos por Jehová realmente correspondía a 4 consonantes, porque en el hebreo no había vocales. Imaginemos que esto es algo ya que lo complica, ¿verdad? Esto complica un idioma que no tiene vocales y del cual a la hora de hacer la transliteración a otros idiomas solo tenemos 4 consonantes. A eso se le suele llamar el tetragrama, porque eran 4 letras. Fue a partir entre el siglo VI y X que los masoretas, de los cuales también hoy hicimos referencia, añadieron vocales al hebreo. Y entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque nosotros no sabemos exactamente cómo se pronunciaba el nombre de Dios. El nombre Jehová, nosotros no podemos saber exactamente cómo se pronunciaba. Hay cierta superstición en algunas sectas, igual en el judaísmo, con respecto a llamar a Dios por su nombre. Y eso es algo de lo cual también quisiera que hoy combatiéramos. Pero un poquito para seguir con la información de dónde salió ese nombre, Jehová, les diré que entonces cuando se añadieron las vocales, entre esos siglos, ¿verdad?, el sexto y el 10, los masoretas hicieron esto. Como ese nombre no se pronunciaba porque ellos pensaban que decir ese nombre ya era profanar el nombre del Señor, y recordamos el mandamiento 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos nunca lo pronunciaban. Lo que hicieron fue tomar las letras de un nombre que sí se solía utilizar, que era Adonai. Adonai significa el Señor o el soberano. Y ellos tomaron estas letras, que sería la A, la O y la A otra vez, para intercalarlas en el tetragrama. Y esto nos daría algo como Jehová, algo así. Lo que pasa es que al transliterar al español quedó así, Jehová, pero la forma más cercana de cómo ellos lo hubieran pronunciado podría haber sido Yahvé o Yahweh. Eso es para que lo sepamos. Pero saber pronunciar el nombre de Dios correctamente es algo relevante para los adoradores del Dios verdadero. Algo similar a esta superstición
que hay con respecto al nombre Jehová, tienen algunos hoy en día con el nombre Jesús. Y por ahí se escucha que no deberíamos decirle al Señor Jesús, sino Yeshua. Cuando escuchemos este tipo de cosas, hermanos, seamos conscientes de que el hombre tiene 1000 maneras de desviarse de lo que realmente es importante. Entender o incluso saber cómo se pronuncia exactamente el nombre del Señor es irrelevante para aquellos que no siguen a Cristo, para aquellos cuyo Dios no es el Dios verdadero. Quisiera que leamos más bien en Éxodo 3:14, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Porque él dice, cuando yo vaya a este pueblo y le diga, el Dios de ustedes me manda para que salgamos de Egipto, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y en el versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo, Dios les dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo que sí sabemos es que ese tetragrama, esas letras que se usaban, tienen que ver con el verbo ser. Pudiéramos entonces decir que lo que significa ese nombre es el que existe por sí mismo. Es decir, cuando él dijo, yo soy el que soy, está usando las mismas raíces de Yahvé o Jehová. Pudiéramos nosotros decir que la característica que Dios está mostrando al hablar de su nombre es el que es, su eternidad, su eternidad. Esto es lo que es importante a la hora de pensar en el Dios verdadero. Porque si nosotros decimos Jehová es Dios, es porque estamos diferenciando al Dios verdadero de cualquier otro Dios. Y por eso yo puedo decir, Alá no es Dios. ¿Por qué? Por ciertas características que Alá no tiene y que el Dios verdadero tiene según la Biblia. Ahorita vamos a entrar en eso, pero en Apocalipsis 4:8, si pueden buscarlo está bien, si no yo leo para ustedes. En Apocalipsis 4:8, cuando escuchamos esa adoración celestial, se hace referencia a esa eternidad del Dios. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. La característica del nombre de Jehová es el que es. Es el mismo Dios, el que era y el que es y el que esperamos que viene. Es el Dios eterno. El tomar el nombre del Señor en vano no significa entonces, mis hermanos, simplemente decir el nombre de Jehová, sino es hablar de Dios sin considerar su santidad. Nosotros tenemos como mandamiento en Éxodo 20, capítulo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero esto llega a veces, como les decía, nos podemos desviar tan fácilmente que hay literatura de personas que piensan esto del nombre de Dios. Entonces cuando van a poner Dios, solo ponen la D, no ponen la palabra completa, ponen D, O y S y dejan una letra sin escribir, y ellos creen que así evadieron mencionar el nombre de Dios. Y aunque a algunos les pueda parecer ridículo, eso es el hombre, tan ridículo, para no entender qué es tomar el nombre del Señor en vano, qué es vivir sin considerar la grandeza del Dios único y verdadero, la santidad
de Él y que Él merece ser adorado y obedecido conforme las Sagradas Escrituras lo dicen. Si nosotros decimos, o más bien, yo quiero que cada vez que nosotros pensemos en Joel, en el libro de Joel, pensemos en lo que ese nombre significa y digamos, Jehová es el Señor, Jehová es Dios. Pero una característica precisamente que quisiera exponer en esta noche es que Dios es el soberano. Y como complemento muy interesante de lo que hemos estado viendo en la mañana, una de las formas en las que nosotros, aparte de otros versículos, podemos tener claro que Dios es uno, y que es el Padre, y que es el Hijo, y que es el Espíritu Santo, y que cuando la Biblia habla de Jehová no está hablando solo del Padre, es el hecho de que Jehová es el Señor, el Dios verdadero es el Señor. Si leemos en Isaías capítulo 26, versículo 4, yo creo que, hermanos, si atendemos a eso, vamos a poder muy bien refutar el error con respecto a la naturaleza de Dios. Isaías 26, 4. ¿Por qué es que podemos confiar en el Dios único y verdadero? Dice él, confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Jehová, ¿quién? El Señor. Esa palabra que está ahí es Jehová Adonai. Jehová, el que está en control de todo, el soberano, y por eso es que podemos tener confianza en un Dios así, porque Él gobierna todas las cosas. Jehová es el Señor. Pero nosotros vemos, según Filipenses 2:11, que también lo leímos en la mañana. Ok, vamos a contrastar. Decimos que Jehová es el Señor y Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Y que esto es para gloria de Dios Padre, lo cual nos aclara que ese Jehová, que es el Señor en el Antiguo Testamento, no es solo el Padre, sino que el Hijo es Señor. Y que reconocer a Jesucristo como Señor es lo que da gloria al Padre. Ahora bien, lo interesante es que la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es Señor. Podemos leerlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, mis hermanos, una prueba de las más bonitas que tenemos y de las más útiles es contra el arrianismo, es decir, contra la doctrina falsa de los testigos de Jehová que piensan que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Es Jehová es el Señor, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo, según dice ahí, es el Señor. Pero entonces les pregunto, ¿cuántos señores hay? La naturaleza de Dios es incomprensible. Dios tiene muchas otras características que no son fácilmente comprensibles para nosotros. Sin embargo, las aceptamos por las Sagradas Escrituras. Cuando nuestros niños nos pregunten sobre cómo es esto posible,
no es tan difícil, porque nosotros podemos decirle, bueno, Dios es muchas cosas que nosotros no entendemos ni podemos hacer, pero Dios sí las puede hacer. ¿Avi? Entonces, Dios puede estar aquí y está en la China también. Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está en todas partes. ¿Podemos nosotros entender esto? Y sin embargo, está en la Biblia. De la misma manera les podemos explicar, Dios se ha revelado a sí mismo como el Padre, y como el Hijo, y como el Espíritu Santo, y es un solo Dios. Entonces, vuelvo a repetir, y necesitamos tener estos argumentos bien claros, porque Jehová es Dios. Y si tenemos un Dios diferente del que aparece en la Biblia, ¿qué tenemos nosotros? Un ídolo. Y el pecado de idolatría es castigado con la muerte eterna. Apocalipsis dice, y los idólatras estarán en el lago de fuego. Y si queremos escapar de aquel tormento eterno, tenemos que creer en el único Dios verdadero que se manifiesta como el Señor de todo. Y acabamos de leer entonces que Jehová es Señor, que Jesucristo es el Señor, y que reconocer a Jesucristo como Señor es lo que da gloria al Padre. Y teníamos en la última cita que el Espíritu Santo es Señor. Pero ¿cuántos señores hay? Primera a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿cuántos dioses? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Y cuántos señores? Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y esto nos vuelve a confrontar. Leímos que Jehová es el Señor, y que Jesucristo es el Señor, y que el Señor es el Espíritu. Pero estamos llamados a decir, hay un solo Señor. Efesios 4:5. Posiblemente estas eran las muchas citas que el hermano Eric quería tratar en la mañana y no tuvo tiempo, pero estaban para el sermón de la tarde, gracias a Dios. Y en Efesios 4:5 dice así, que creemos en un Señor, una fe, un bautismo, y eso significa creer en un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, cuando nosotros digamos Jehová es Dios, recordemos su eternidad, el que era y el que es y el que ha de venir. Recordemos que Él es Señor y que Él existe en tres personas. Vamos al siguiente versículo, a volver entonces. Esto era... Me vi motivado a hablar al respecto de esto porque Joel significa eso. Jehová es Dios. Nosotros también decimos Jehová es Dios. El Eterno es Dios y Él existe por sí mismo, siempre ha existido y siempre existirá. Pero nos dice así en Joel 1, palabra de Jehová que vino a Joel. Aquí vamos a dar un pasito más en el avance de este sermón, y es que la palabra de Dios vino a Joel, no porque él quiso. Los profetas no fueron personas que, movidas por sus emociones, quisieron hablar de Dios, y en muchas veces todo lo contrario, porque ser profeta
Y hablar en el nombre de Dios las cosas que ellos tenían que hablar significaba problemas. Porque los profetas tuvieron que denunciar muchas cosas. La desobediencia, la rebeldía. Y en este caso de Joel, específicamente, el tema es ese. El juicio viene y se hace un llamado al arrepentimiento. Los profetas no hablaron porque se les ocurrió, sino que, como bien dice ahí, vino palabra de Jehová. Dios quiso enviar su palabra, su mensaje, por medio de hombres imperfectos. Leeremos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 21, Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa misma palabra que se usa ahí, siendo inspirados por el Espíritu Santo, la usó el apóstol Pablo cuando dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso significa el aliento de Dios, el soplo de Dios está en esas palabras, eso ha salido de su boca, eso es lo que quiere decir. Nosotros, por lo tanto, creemos que Dios habló y se cuidó de que aquellos hombres escribieran, estamos hablando de los escritos originales, y los cuidó en lo que iban a decir y en cómo lo iban a decir. Para nosotros las Sagradas Escrituras son infalibles y autoritativas. Yo sé que de esto hemos hablado mucho, pero nunca es suficiente decir que el principio sobre el cual nosotros estamos cimentados es en que Dios habló y que su palabra es infalible y autoritativa. Por eso quería que cantáramos: cuán firme cimiento se ha dado a nuestra fe. ¿Qué es un cimiento? Es un fundamento. Nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios está comparado en las Escrituras con un edificio, es un edificio espiritual. Pero aquel fundamento es lo que va a hacer que este edificio se sostenga o caiga. Y lamentablemente muchas iglesias hoy en día tienen como fundamento no las palabras de Dios, de un Dios infalible y que habla con autoridad, sino las palabras de hombres falibles. ¿Qué quiero decir? De hombres que fallan. Y tristemente, mis hermanos, parece ser más agradable a las personas una predicación y un mensaje en el cual el hombre se atribuye el hecho de que Dios le haya dicho algo o le haya revelado algo. Parece más la atención del ser humano que simplemente ir a la Escritura y decir: Dios dice esto y voy a ir a la Escritura. Entonces, creemos esto, que lo escrito en la Biblia no fue por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios fueron inspirados, movidos, guiados por el Espíritu Santo. Y veamos otra cosa, ya que estamos hablando del Dios Trino, en primera de Pedro 1, 10 y 11, ¿cómo pasó esto? ¿A qué se refiere con esa inspiración que ellos tuvieron? Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
Este versículo primero nos hace ver que hay una unidad en el mensaje de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento no se estaba contando una historia diferente, sino que se estaba desarrollando poco a poco el plan de Dios salvando a un pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Pero esto se iba desenvolviendo poquito a poco. Iba haciendo una revelación progresiva. Entonces dice que los profetas indagaban con diligencia. Ahora bien, veamos el versículo 11. Escudriñando, estudiando, escarbando ahí. Dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Atentos, mis hermanos, vean. La labor del Espíritu Santo no es después de Pentecostés, como algunos piensan o quieren verlo. El Espíritu de Cristo en los profetas era el que les movía a indagar acerca de la salvación. ¿Cómo era que se desarrollaría esto? ¿Cómo es que se llevaría a cabo la obra de la redención? Todo esto, mis hermanos, es para que sepamos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y cuando dice vino palabra de Jehová, estamos diciendo qué es lo que podríamos interpretar es, al decir palabra de Jehová que vino a Joel, estamos diciendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vino a Joel y le movió a hablar ciertas cosas al pueblo. Antes de continuar, quisiera dar algunos datos del profeta como tal, o más bien lo que se sabe de este profeta y de este libro. Los estudiosos de la palabra de Dios procuran darnos fechas posibles en que los libros fueron escritos. Y esto lo determinan según las cosas que el mismo libro habla. A veces el mismo profeta se identifica diciendo, en los tiempos del rey tal, sucedió que tal cosa. Entonces nosotros podemos ubicar, sabiendo el rey que estaba ahí, más o menos cuál era la época. Pero en el caso de Joel, las fechas que se han dado son tan diferentes que van desde el 800 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el 400, y unos dicen unas cosas y otras. Y lo interesante es esto: habrá algunos libros en los cuales saber la fecha ayuda o dificulta, o más bien no saber esa fecha podría dificultarnos el entendimiento del mensaje de aquel profeta, o podríamos confundirnos en alguna manera. Pero en Joel, donde no sabemos exactamente cuándo fue escrito, no nos va a causar ningún problema. Sin embargo, es más probable que esta profecía de Joel fuera dada después de la cautividad. Y vuelvo a hacer una pequeñita reseña. Recordemos que en Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Judá y luego al norte 10 tribus, las cuales fueron eventualmente llevadas cautivas por los asirios, y quedó el reino de Judá. Pero eventualmente se cumple el castigo del Señor y viene Nabucodonosor y los babilonios y se llevan cautivo a Judá por un tiempo, y se cumplen los años de su cautiverio y ellos vuelven. A esto es a lo que me estoy refiriendo, que es muy probable que el libro de Joel corresponda al tiempo de cuando ya ellos habían vuelto de Babilonia, porque no se hace referencia a reyes, pero sí mucho a Jerusalén y al templo. Como veremos, él escribió para Judá y para Jerusalén. Yo creo, hermanos, que no podemos pasar por alto el hablar de la palabra viniendo a un hombre y no mencionar la palabra siendo encarnada. Vamos a leer, por favor, Juan 1:14.
En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es ese verbo? Devolvámonos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, ¿qué significa? A veces queremos irnos a nuestras clases de lenguaje y de español en la escuela y pensar, el verbo es lo que indica la acción en la oración y cosas así, pero eso no es lo que significa la palabra verbo aquí. ¿Han escuchado cuando decimos, él se expresó verbalmente? ¿Qué quiere decir cuando hablan así? Lo dijo, ¿verdad? La palabra verbo, eso es lo que significa, palabra. Entonces nosotros pudiéramos leer, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y después en el 14 leeríamos, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué sirve la palabra en nuestro ámbito normal? ¿Para qué utilizamos la palabra? Para comunicarnos, ¿cierto? Y eso es lo que Dios hacía con los profetas. Un profeta recibe de Dios palabra que tiene que comunicar al pueblo. Pero cuando vemos en Juan a él hablando de Cristo, lo identifica como la palabra de Dios. Y esa palabra vino, ya no a través de un hombre, sino ella misma, la palabra se hizo un hombre. Hermanos, esto no deberíamos escucharlo como algo que se repite, es que esto nos lleva a una reflexión muy profunda. La expresión misma de Dios es su Hijo, por eso es que se le llama la palabra, porque si para nosotros la palabra es el medio de expresión, para Dios Jesucristo, su Hijo, es el medio por el que Él se expresa. Y por eso es que veremos en otros versículos que dice también que Él es la imagen. ¿Para qué me sirve una imagen? Para comunicar también algo. La imagen del Dios invisible. Un Dios invisible para darse a conocer, habló. Y esa palabra que antes por medio de los profetas venía, se hizo a sí mismo un hombre. Vean, hablando de la eternidad, de lo que decíamos, Jehová es Dios, porque Él es eterno y porque siempre ha sido. Veamos este versículo 1, donde dice, en el principio era. Pudiéramos decir así, ¿qué significa el principio? ¿Qué es el principio? ¿Qué hay antes del principio? Lo que debemos entender es esto. Cuando nosotros hablamos del principio, estamos hablando del correr del tiempo. Antes del principio es la eternidad. Es que no se contaba el tiempo. Entonces, de un momento que queremos hacer referencia cuando decimos en el principio, de todas las cosas, el verbo, es decir, la palabra ya existía. De manera que no está dentro del tiempo, está en la eternidad. Y al estar en la eternidad, entonces podemos aplicar a Él lo mismo. Él era y Él es y Él ha de venir. Es por eso Jehová mismo. Pero esa palabra se hizo carne, es decir, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Y cuando Él lo identifica como el unigénito, esa palabra griega es monogenes. Mono es uno.
Por eso hablamos a veces de un monólogo, una persona sola hablando. Hablamos de monoteísmo, un solo Dios. La palabra mono significa uno. Y cuando aquí dice el unigénito, está diciendo monogenes, el único que tiene la misma naturaleza del Padre. No hay otro que tenga la misma naturaleza del Padre. Él es el único, monogenes, el único en su naturaleza. Y Él viene y nos comunica, nos revela al Dios verdadero. Otro versículo que también nos ayudará y que ya lo habíamos leído es Hebreos 1:1. Entonces, hasta este momento espero que quedara claro, mis hermanos, cuando dice en el principio era, estamos hablando de que antes de que el tiempo existiera, es decir, en la eternidad estaba ya existiendo el Verbo, el cual era tanto con Dios como Dios mismo. Y luego, este es el versículo que nos aclara la palabra de Dios vino. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y eso es muy importante para lo que estamos apenas empezando. Si vamos a leer, a aprender del profeta Joel, tenemos que saber que es Dios hablando en aquel tiempo por un profeta. Y dice el versículo 2, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de su Hijo Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces viene la explicación de qué fue lo que Él hizo, pero estamos ahorita más que todo concentrándonos en esas descripciones acerca de Jesucristo como el Verbo. Si le vamos a llamar a Jesucristo el Verbo de Dios, estamos diciendo que en Jesucristo tenemos la expresión misma del Padre. Apocalipsis 19:13 identifica claramente a nuestro Señor Jesucristo con este título y dice así: estaba vestido, aquel que viene en jinete, el jinete que viene en caballo blanco, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién podrá ser? Aquel Cordero de Dios. Pero dice, aquí se le llama, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ese Verbo de Dios, esa comunicación de Dios, en el versículo 16 dice que su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es también. Vamos a ir a la otra parte de la escritura que hemos leído en Joel 1. Para avanzar solamente al versículo 2 y el 3, cuando Él les dice: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en nuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Bueno, y por eso digo, el Señor nos está enseñando por muchas partes, porque es necesario, al escuchar este lenguaje, que leamos Deuteronomio 6 y 7. Tiene que recordarnos esto. Joel dice, esto que yo les voy a decir, ustedes van a tener que transmitirlo. Y en Deuteronomio 6 y 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El profeta Joel va a hablarnos, y eso lo veremos ya en las siguientes sesiones, pero nos va a hablar del juicio que viene, de un juicio sobre una nación, que va a ser algo tal que ellos van a verse forzados a hacer algo que no hicieron y que era un mandamiento: transmitir a sus hijos y a la siguiente generación la verdad del Dios Jehová, que sacó a su pueblo de Egipto y que hizo maravillas. Pero aquellos llamados pueblo de Dios no hicieron esto, de manera que sus hijos se fueron tras las vanidades y siguieron la corriente del mundo, por no hacer aquellos padres lo que aquí se les dijo, que les tenían que hablar a sus hijos, estando en la casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Pero si no quisieron hacerlo, Dios va a mandar algo tan terrible, de lo cual ustedes necesariamente van a tener que contar, porque ha sido algo que no ha pasado antes, tan grave. Y al hablar de esto, tenemos que reconocer que este lenguaje de Deuteronomio 6 y 7 es un lenguaje que en nuestros días identifica a los fanáticos. Ustedes y yo, si vamos a regirnos por estas palabras y querer hacer esto, de hablar las palabras que Dios mandó y que tienen que estar sobre nuestro corazón y hablar de ellas en nuestra casa y a nuestros hijos y andando por el camino, y al acostarse y al levantarse, vamos a tener por todas partes personas que nos rodean y dicen: ya viene este que no puede hablar si no están mencionando a Dios o hablando de la Biblia. Cansa ya. Porque vean, hermanos, si usted habla de cualquier otra cosa mucho, la gente lo disculpa y dice: es que él es muy aficionado a eso. No importa, hable mucho y canse de cualquier otro tema, pero si el tema con el que usted cansa es Dios y su palabra, entonces eso no va a ser tolerado. Una vez más, hermanos, si ese es el término con el cual nos tienen que llamar a nosotros, porque solo hablamos de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él hace, entonces pues que nos llamen así. Pero nuestra labor es esta: transmitir a la siguiente generación esa palabra que tiene que estar en nuestros corazones y hacerlo diligente y consistentemente, porque si no, vendrán, como está escrito también, situaciones que nos van a obligar a hablar de aquel Dios del cual no quisimos hablar. Para concluir, Dios habló por los profetas. Dios en el último tiempo, y vean qué interesante, ya la venida de Cristo se considera los postreros días. Dios se reveló a sí mismo en la persona de su Hijo, tanto que le llama a Él el Verbo. Esta es la expresión misma del Dios eterno. Ustedes y yo recibimos ese mensaje y lo recibimos para comunicarlo. Si nosotros no recibimos este mensaje para comunicarlo, eso bien, porque realmente no lo hemos recibido, estamos en nuestra mente o en nuestro corazón aún rechazando este mensaje, o no lo hemos entendido. Y para esto entonces necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que estas palabras que nosotros vamos a estudiar penetren en nuestra mente y de nuestra mente pasen a nuestro corazón y podamos aplicarlas.
Jesucristo, ¿recuerdan cuando estuvimos viendo Juan, que en el capítulo 7, versículo 17 dice, Él ora al Padre, y él ora por sus discípulos, ¿y qué es lo que Él les dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo quisiera que hoy veamos, si nosotros creemos eso, que la palabra de Dios es verdad y que es para nuestra santificación, ¿qué lugar le estamos dando en nuestra vida? Cuando nosotros venimos aquí y nos reunimos y viene la exposición de la palabra de Dios, esa es nuestra actitud. Yo voy a escuchar porque la palabra de Dios vino, fue registrada y ahora es expuesta para mi beneficio, para mi santificación. Si no es así, estamos, como decía el hermano en la mañana, despreciando el manjar y el alimento que Dios ha preparado para nosotros. Y nos veremos buscando porquerías en el mundo, falsedades. Quiere el Señor darnos un corazón humilde y agradecido y hacer de nuestros corazones tierra fértil para que la palabra sembrada eventualmente dé fruto para la gloria del Salvador. Oremos. Dios, tú estás en los cielos y gobiernas todo lo que tú has creado por la palabra de tu poder. Perdónanos por no valorar tu santa palabra como deberíamos, porque al hacerlo también estamos menospreciando la palabra encarnada que es tu Hijo Jesucristo. Haz de nosotros fervientes seguidores de tu palabra, guiados por ella y únicamente por ella, y alimentados de este pan que descendió del cielo. Y al reconocer nuestra incapacidad, que no podemos cambiar los corazones de otras personas, ni siquiera nuestro propio corazón, nos rendimos a ti implorando tu favor y suplicándote. Oh Dios, respalda la exposición de tu santa palabra, que la hacemos delante de tu presencia, con temor y reverencia, porque un día estaremos frente a ti y tú pedirás cuenta de si respetamos tu santa palabra y la atendimos y la obedecimos. Danos, Señor, esa humildad que necesitamos para ser enseñados. Danos honestidad. Líbranos, Señor, del autoengaño. Y que en tu palabra encontremos vida, como está escrito: vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. Hazlo, Señor. Danos vida por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos en el camino, líbranos del maligno. Y que tu palabra la sigamos meditando y haga un efecto en nuestras vidas, tal que llevemos la luz de Cristo donde quiera que estemos. En su santo nombre oramos. Amén.